Buenas tardes. Quiero agradecer la presencia de ustedes, agradecer la invitación, como decíamos ayer también, de la Universidad de Tijuana, y agradecer especialmente a los organizadores y a Jorge Mario Flores, que nos ha invitado a venir desde Chile y poder contarles algunas experiencias de lo que estamos trabajando allá. Quiero decirte que lo que quiero contar es una propuesta, un poco el tema decolonial, es una propuesta que está en trabajo, está produciéndose y para nada está perfeccionada. Por lo tanto, estoy sujeto a críticas y a deficiencias, a límites, y por lo tanto quisiera que lo vieran más bien como eso, como un posible camino que hay que completar, que hay que enriquecer, y mi interés más bien modestamente es tratar de dar algún inicio, algún punto de partida en este tema de la perspectiva decolonial. El título de mi ponencia se llama Psicología Comunitaria bajo el giro de la corriente decolonial y los nuevos fenómenos sociales del siglo XXI. Yo creo que varios de los temas que voy a tocar han sido ya trabajados y por lo tanto pudiera ser de que los toque de nuevo con alguna interpretación un poquito diferente, tratando más bien de presentar una idea integral de lo que sería esta propuesta de psicología decolonial. Los temas que voy a tocar son esos que están allí, ¿ya? Y los iremos trabajando uno a uno en el transcurso de la presentación. Bueno, en primer lugar, decirle que esta propuesta de psicología social, comunitaria, crítica y decolonial es una propuesta que pretende ser la continuación de la psicología social comunitaria que yo llamo clásica. Si hablamos de la psicología comunitaria clásica, estamos hablando de Alipio Sánchez Vidal, estamos hablando de Musitu, tal vez de Fernando Chacón, también de Maritza Montero, de Steph Wiesenfeld, etc. Y podríamos decir que tanto de España como de América Latina, de Venezuela particularmente, se ha ido construyendo o se construyó ya esta disciplina tan querida para todos nosotros, que es la psicología comunitaria. Pero, sin embargo, yo me atrevo, tal vez con error a equivocarme, de llamarla clásica, en la medida de que surge en un momento determinado y en la medida de que tiene ciertos objetivos de cambio social, que son muy interesantes. Sin lugar a duda, el trabajo de esta línea, para todos nosotros, para América Latina, fue un logro muy significativo, muy grande, de crecimiento, de desarrollo, de poner sobre la mesa temas nuevos. Pero esta psicología se ha desarrollado ya durante muchos años y me parece a mí que hay que innovar, me parece a mí que hay que renovar, o a lo menos hacer algunas modificaciones que puedan ser significativas. Entonces, por eso que mi propuesta es la psicología social comunitaria crítica y decolonial. No quiero decir de que la psicología comunitaria clásica no sea crítica, ya, pero en la perspectiva de innovar está esta propuesta de la decolonialidad. Esta propuesta de la decolonialidad, viene de distintas corrientes. Podríamos decirle que no es fruto de la psicología comunitaria, sino que más bien viene de la filosofía, viene de la historia,
viene de la literatura, viene de otros saberes y de otras disciplinas. Pero eso no quita, entendiendo a estas otras disciplinas hermanas, que pueden aportarnos. Y un poco esa es la idea, poder recoger de lo que plantean estas otras disciplinas decoloniales para la psicología comunitaria. Poder hacer crecer y generar algún tipo de innovación. Insisto que es una propuesta ya sujeta a crítica y sujeta también a otras alternativas para la psicología comunitaria clásica. ¿Ok? ¿Estamos más o menos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Entonces, ahora, si ponemos sobre la mesa un punto, dentro de muchos que podríamos poner, el concepto de comunidad de la psicología comunitaria clásica, yo, digamos, la valoro, ese concepto. Se dice que comunidad tiene algunas características como tener un territorio, tener una mínima estructura social, tener un sentido psicológico de comunidad, tener valores y culturas compartidas. Son como algunas características de lo que es comunidad. Ahora, esa definición, la que hemos usado muchísimo y que está presente más o menos con variaciones en distintos autores, sirve para interpretar lo que es una comunidad aquí en México, sirve para interpretar una comunidad en Argentina, o una comunidad en Siberia, o una comunidad en Estados Unidos. Es decir, es una definición de comunidad que es muy abstracta. ¿Ya? Es abstracta, casi podríamos decir que es una definición universal, y precisamente la perspectiva decolonial lo que quiere hacer es tratar de aterrizar esa definición, tratar de que entendamos por comunidad lo que estamos viviendo, entender por comunidad una comunidad contextualizada, una comunidad situada, una comunidad que tenga una interpretación histórica. Entonces, primera crítica que podríamos decir a la psicología comunitaria clásica, y yo no sé si tal vez eso es exactamente lo que plantea, pero por lo menos en mi trabajo siempre he visto definiciones similares, y más bien necesitamos hablar de comunidades latinoamericanas contextualizadas. Por eso que en las distintas conversaciones que hemos visto en los pasillos, acá en las presentaciones, uno escucha hablar de comunidades urbanas, comunidades rurales, de una comunidad latinoamericana que tiene ciertas características. Tenemos comunidades negras en Colombia, como comentaba la colega el otro día, que han sido desplazadas por la presencia de paramilitares. Interesante cómo trabajar con esas comunidades. Tenemos comunidades aquí en Tijuana, que sin conocer mucho Tijuana y haber venido por primera vez, entiendo, y ustedes me clarificarán, hay muchas situaciones complejas. Hay narcos presentes en esta zona. Entonces estas comunidades de Tijuana tienen que convivir con los narcos. Y esa situación, ¿no es cierto?, es especial, es compleja y es difícil. Y ese es el contexto con el cual tenemos que trabajar. Hemos escuchado hace pocos días comunidades indígenas como el CONAIE, que es una organización indígena en el Ecuador y que, digamos, generó protestas, movilizaciones y presiones hacia el gobierno ecuatoriano con bastante éxito, ¿ya? Pero sin embargo hoy día están siendo reprimidas. Ese tipo de comunidades son las que tenemos que trabajar en ese contexto histórico, situado, con sus problemas particulares. El otro día les contamos al inicio del Congreso sobre comunidades chilenas, comunidades urbanas. Como decía Bernardo, están desarrollando una toma del espacio público a través de una protesta nacional. Está enfrentando a un Estado que es manipulador, que es impositivo, que quiere construir su propia verdad. Ese tipo de comunidades son las que nos interesan, todas las que estoy mencionando.
Comentábamos el otro día con Fátima Quintal de Freitas sobre las comunidades de una ciudad muy linda que se llama Manaos, que no he tenido la oportunidad de conocer, y me decía, alrededor de Manaos las comunidades no se mueven en carreteras, no se mueven en calles, se mueven en pequeños barcos, pequeños botes, porque Manaos está rodeada de los ríos del Amazonas. Y entonces esa realidad territorial marca una forma distinta de ser comunidad. Bueno, entonces en definitiva el tema del contexto y también una mirada de comunidad relacional. Yo diría que las comunidades no son lo que son, sino por las relaciones que establecen. ¿Ya? Y tal vez en esta perspectiva decolonial, una de las teorías que habría que estudiar y trabajar es la teoría de la alteridad de Manuel Levinas, que habla del otro, del nosotros, del yo y del otro, ¿ya? Y cómo el nosotros se relaciona con el otro y ahí se va construyendo una comunidad. Dicho en breve, lo que plantea Levinas es que nosotros, de alguna forma, en una relación alter ego, construye al otro. En nosotros impone su percepción y su composición de mundo en el otro. En el fondo, en nosotros piensa que allá hay un no otro y lo construye, es un otro vacío. Bueno, esa relación está muy presente en América Latina, ¿ya? Porque quien nos construye, como dice Enrique Dussel, no somos nosotros, sino que somos construidos América Latina por el nosotros que es Europa y es Estados Unidos. Nosotros somos el otro vacío y son ellos, Estados Unidos, Europa, quien nos ha construido. Esa mirada, digamos, relacional es la que nos interesa. En el caso de Chile, se dice que los mapuches, que son indígenas de la zona sur del país, son un pueblo guerrero. Puede ser cierto, pero del momento que el Estado chileno dice que es un pueblo guerrero, eso justifica la represión, ¿ya? Y poco en función de los antecedentes históricos, si hay alguien que sabe conversar y si hay alguien que sabe parlamentar, son los grupos mapuches, ¿ya? Y que solamente toman las armas en el momento último, como última alternativa. Entonces somos un pueblo, o son ellos un pueblo dialogante. Bueno, la teoría de la alteridad, ahí hay un elemento de la mirada, de la perspectiva decolonial. Bueno, veamos el segundo punto. Ahí lo tenemos entonces. Pongamos sobre la mesa, para poder trabajar un poquito esta mirada, dos actores: el Estado y la comunidad. Ya, el Estado, definido como lo hace un colega sociólogo chileno, Eduardo Morales, es el Estado clásico, como lo define Pulanza, como lo define Carlos Marx. De ese Estado estamos hablando, pero más bien yo quisiera que pudiéramos hacer la combinación con lo que es comunidad. Varios autores que trabajan en la teoría del Estado dicen que el Estado surge de la comunidad, quien, va permitiendo la emergencia del Estado en la misma comunidad. La comunidad necesita al Estado, la comunidad estimula la emergencia del Estado. Por supuesto no le llama al Estado, tal vez le llama dirigente, o le llama a los expertos, no sé, distintos nombres, pero lo que la comunidad necesita es que alguien le ayude, que alguien le oriente, que alguien le muestre algunos caminos a seguir, que alguien le resuelva ciertos problemas, el Estado. Hasta ahí todo está bien, pero el punto es que el Estado en algún momento cruza la línea, ¿ya? Y se pone en contra de la comunidad, y ahí está el problema, ¿ya? Y esto pasa por la emergencia de un tercer actor, ¿ya? Y este tercer actor es la burguesía, ¿ya? La burguesía es un concepto europeo y habría que hablar más bien en América Latina de la élite, las élites latinoamericanas,
ya que pueden ser burguesía o que pueden ser una especie de burguesía campesina, oligarquía, en fin. Hay distintos conceptos, pero la palabra élite nos ajusta mucho más a América Latina, ¿no es cierto? Entonces, el tema es que junto con la élite hay una diversidad en América Latina de muchas comunidades. Pero la élite tiene en su cabeza un modelo de sociedad. La élite quiere construir en América Latina tiene un tipo de sociedad. Y este modelo que tiene la élite en su cabeza es una sociedad piramidal. Obviamente, una sociedad en la cual ellos se ubican en la cúspide, en la cumbre de esta pirámide, y ubican al Estado también en la cumbre. Y obviamente, a quienes se ubican en la base de esta sociedad, de esta pirámide, es al pueblo, es a la comunidad, ubica allí a las poblaciones. Pero como digo, allí hay una diversidad de comunidades. Y obviamente las comunidades, como decimos los chilenos, no están ni ahí con esa imagen de construcción de sociedad. La historia muestra que tienen otras miradas, otras cosmovisiones y otros diseños de sociedad. Por lo tanto, la élite tiene un problema. ¿Cómo construir esta sociedad piramidal donde ellos son los privilegiados? Entonces el problema es obligar a la comunidad, obligar al pueblo, obligar a las poblaciones a plegarse en esta dirección. Obligarlo por la fuerza, por cualquier medio, en lo posible, lograr lo máximo. El máximo sueño de la élite es convencerlos, que la comunidad se ponga la camiseta, que la comunidad crea, ¿no es cierto?, haga suya este modelo de sociedad piramidal. En términos religiosos sería convertir a la comunidad a la idea de esta sociedad piramidal. Bueno, ahora esto marca, este pequeño ejemplo que estoy dando de esta relación del Estado y la comunidad, marca el tema de lo decolonial. La mirada decolonial en general ha sido trabajada por varios autores que lo he escuchado acá y que probablemente a muchos de ellos los conocen. Por ejemplo, Walter Miñolo, argentino, Sergio Castro Gómez, entiendo que es colombiano, Aníbal Quijano, que murió este año, el año pasado, no recuerdo bien cuándo murió, ¿sí? Y él es peruano, ¿no? Enrique Dussel, que es argentino y está radicado en México, Catherine Walsh, que vive en Ecuador, John Beverly, que es norteamericano, etc. Hay, digamos, los estudios coloniales, postcoloniales, los estudios culturales, los estudios subalternos, son distintas corrientes que se han ido elaborando y que se podrían sintetizar en la perspectiva decolonial. En el caso de los estudios subalternos, bueno mencionar a Baba, a Sivak y a Spivak. La perspectiva decolonial, para hacer una breve síntesis, menciona que existió la colonia. Todos sabemos que existió la colonia, llegan los españoles, los portugueses, aparece la colonia, pero luego, a partir del siglo XIX, principio del siglo XIX, en el caso de Chile, 1810, se produce la independencia. ¿Ya? Se produce la independencia, una corrida de independencias de distintos países en América Latina. Incluso antes, en 1804, se produce una revolución en Haití, en contra de los franceses. O sea, hubo muchas independencias. Bien, estupendo. Uno pudiese haber esperado de que las independencias o los respectivos países hubiesen diseñado un itinerario para América Latina totalmente propio, respetando, digamos, las culturas locales, generando un diseño político en función de nuestras necesidades, generando utopías propias de América Latina.
pero sin embargo al final eso no ha ocurrido. Lo que ha ocurrido con nuestros próceres y nuestro gobierno ha sido este diseño de la élite de una sociedad piramidal. Diseño que de alguna forma es una copia de lo que pasa o de lo que le interesa que pase a los países de Europa y de Estados Unidos. Bueno, ahora, esta instalación, esta sociedad piramidal, la élite ha tenido varios caminos, tiene muchos caminos para instalarla. Ha usado el camino de la fuerza, ha usado el camino de las Fuerzas Armadas, el camino de la policía, el camino de la represión, de la tortura, y ha usado el camino de la muerte. Es decir, digamos, ese camino de la fuerza ha estado muy presente. Pero sin embargo es claro que no es el único camino factible, o tal vez no es posible mantener un pueblo subyugado por la fuerza permanentemente. Entonces, de ahí donde viene otra mirada de lo decolonial, en el sentido de que esa perspectiva dice de que pese a que estamos bajo la independencia, seguimos siendo colonizados. O sea, la colonización continúa. Ya nos hemos independizado, entre comillas, tenemos nuestra libertad, pero igual seguimos siendo colonizados. Ahora, esta colonización ya no es por la fuerza, o en parte sí, ¿ya? Pero principalmente es una colonización de la subjetividad. ¿Ya? Y ahí está el punto, o sea, la perspectiva decolonial lo que dice es que hay que decolonizarse, pero decolonizarse del discurso instalado en nuestra subjetividad. ¿Ya? Esa sería la síntesis y el resumen desde mi perspectiva modesta de lo que es lo decolonial. Ahora, entremos al tercer punto, que yo he denominado procesos de dominación. Procesos de dominación, es decir, digamos, la colonización tiene que ver, tiene que hacerse de cierta manera para tener éxito, ¿ya? Para tener éxito en la construcción de esta sociedad piramidal. Entonces, la élite hace un trabajo muy importante sobre los fenómenos subjetivos. Y cuando hablamos de fenómenos subjetivos, la psicología, cualquier psicología, tiene mucha experiencia. La psicología tiene 100 años al menos que está trabajando los fenómenos de la subjetividad. Si alguien sabe de fenómenos subjetivos, somos los psicólogos. Entonces, vale mencionar procesos cognitivos, fenómenos cognitivos o fenómenos subjetivos como son la identidad, la memoria, el imaginario. Todos estos procesos que yo quiero destacar por sobre otros, como por ejemplo la percepción, la sensación, el desamparo aprendido, etc. Estos procesos de identidad, memoria e imaginario son influidos por un discurso, por el discurso de la élite. Entonces, un poco, el mecanismo principal de dominación es construir un discurso que tiene la capacidad de penetrar los fenómenos subjetivos, generar en el pueblo o en las comunidades una identidad, rescatar de la memoria colectiva de una comunidad aquello que a la élite le interesa, ¿ya? Y lo pone en la identidad. Generar un imaginario para la comunidad que hace la élite, que convenza a la comunidad. Y de esa manera, estos fenómenos cognitivos, subjetivos, se traducen en un comportamiento y ellos pasan a constituir la base de esta sociedad piramidal, convenciendo, convirtiendo u obligando, o por último, en lo peor de los casos, conformando a la comunidad para que se transformen en los obreros, se transformen en los trabajadores, los que hagan el trabajo sucio de construir esta sociedad piramidal de la élite. Es interesante lo que plantea Foucault, Michel Foucault, con el tema del panóptico. Ya cuando Michel Foucault dice desde la sociedad monárquica a la sociedad de la burguesía hay una gran transformación psicológica. Ya
digamos, los fenómenos subjetivos dentro de la sociedad monárquica, por decirlo así, eran más simples. Simplemente se trataba de obedecer al rey, quien tenía la decisión sobre el destino, sobre el trabajo, sobre la vida y la muerte de las personas. Sin embargo, cuando surge la sociedad capitalista burguesa, cuando viene la Revolución Francesa, ya se produce un cambio y un giro cualitativo muy significativo en la subjetividad, según plantea Michel Foucault. Y básicamente, él dice lo que ha hecho el capitalismo, lo que ha hecho la subjetividad burguesa es introyectar, ¿no es cierto?, interiorizar lo que es la vigilancia, el poder en las personas. Y a partir de ese momento, las personas, en términos de individuos, son los que ejecutan y desarrollan un comportamiento, pero al mismo tiempo, subjetivamente, son los que se vigilan a sí mismos. Ya no necesitan la vigilancia del rey, sino que cada individuo se autovigila, ya incorpora todas las normas de la sociedad y es su principal carcelero, por decirlo de alguna forma. Entonces, de ahí para adelante, Michel Foucault habla del disciplinamiento. Es decir, somos sociedades disciplinadas, pero no necesitamos tanto a la policía o a las Fuerzas Armadas para que tengamos un comportamiento adecuado, sino que somos nosotros mismos quienes asumimos e incorporamos las normas como la verdad y nos acoplamos a esa nueva sociedad. Esa es la idea, ¿no es cierto? De un discurso para transformarnos y convertirnos a la sociedad de la élite o de la burguesía. Bueno, ahora cuando hablamos de la burguesía, estamos hablando de la cultura occidental, ¿ya? Y muchas cosas podríamos decir acá, y es un tema muy interesante de poder estudiar y profundizar. Solamente me gustaría decir que cuando hablamos de la cultura occidental, que es solamente una cultura y que entre nosotros compite con las culturas de América Latina, pero es la cultura occidental la que construye un discurso que la valora y es la que introyectamos como nuestra cultura, pareciera como que nuestra cultura fuese la cultura occidental. En parte lo es, porque hemos sido colonizados, ya estamos colonizados bajo esa cultura. Entonces, es bueno a lo menos decir algunas características de esa cultura occidental. Y en este caso, a mí me gustaría hablar de la episteme moderna, de la cultura de la episteme moderna. ¿Ya? Y ahí está presente 4 o 5 características que la definen. Seguramente hay muchas más. Una de ellas, me parece muy significativa, es la construcción del individuo, la construcción del individualismo, la construcción de lo individual. Esto que yo mencionaba recién, o que decía más bien Michel Foucault, del tránsito de la monarquía a la sociedad republicana, es un tránsito en el cual había un colectivo que era conducido por el rey, pero luego en la sociedad republicana hay miles de individuos que se conducen en tanto han introyectado las normas de la sociedad. Entonces, la importancia del individuo, esa es una característica de esta episteme moderna. Segunda característica, según Descartes y según Kant, es el tema de la razón. ¿Ya? ¿Cómo funciona este individuo? Funciona en base a la razón, en base a la lógica racional. 2 más 2 son 5, perdón, 4. Eso digo para despertarlo un poquito. ¿Ya? 2 más 2 son 4, eso es una lógica matemática, aritmética, y todo nuestro mundo está ordenado en base a esa lógica. Ahora, quien absorbe o quien conduce esa lógica es la ciencia. La ciencia es la aplicación de una lógica. El procedimiento científico, ¿no es cierto?, los procedimientos, sus etapas, sus mecanismos son fruto de una lógica razonable, de la razón. Por eso que se critica a la mujer, porque, entre comillas, sería no razonable, porque sería irracional, porque algunos dicen sería hormonal, ¿no es cierto?, donde predomina su afectividad, etc. Ahí está el argumento para
someter a la mujer es un argumento que viene de la epistemología occidental, por la razón, la ciencia. Y luego, además de eso, otro elemento de esta epistemología es el espíritu conquistador. Muy interesante, el espíritu conquistador. Europa conquista África, Europa conquista América Latina, Europa conquista todas las poblaciones de estos continentes, conquista las plantas, conquista los bosques, conquista los territorios. Ya, todo este gran problema que tenemos hoy día sobre el medio ambiente ya es el resultado de esta conquista que significa apoderarse, mal utilizar los recursos obtenidos del medio ambiente hasta el punto de que nuestra sociedad, nuestro mundo, nuestro planeta está en muy malas condiciones. Además de este elemento de ser conquistador y dominar, está la característica del patriarcado. La episteme moderna es patriarcal. Se ha construido el patriarcado y esa es una forma, es un sistema de relación que se establece con la mujer y que se establece en todas las instancias de poder. Además de eso está el tema del racismo, ya que es otra forma de establecer diferencias y de categorizar a las poblaciones para que formen parte de esta sociedad piramidal. Y finalmente, dos elementos más, uno de ellos es el concepto de evolución, con Charles Darwin, ¿no es cierto?, que elabora su teoría de la evolución de las especies, pero que sin embargo es aplicada a las sociedades y las culturas humanas, y habla de que las culturas tienen que evolucionar. Y por supuesto se pone como, en primer lugar, la evolución de las sociedades europeas, y las sociedades de América Latina y de África somos sociedades no evolucionadas. Pero al decir la evolución significa que tenemos que encaminarnos en esa dirección. Bueno, y eso habla de un tipo de tiempo, el tiempo lineal. ¿Ya? El tiempo lineal, según lo que sabemos, es un solo tipo de tiempo. Hay muchos otros tiempos. El tiempo circular, por ejemplo, del mundo indígena, ya el tiempo de indígenas del Amazonas, hay tiempos paralelos, etc. Ya Albert Einstein hablaba que el tiempo es relativo. Entonces, este concepto de tiempo es uno de los pilares, junto con el patriarcado, el individualismo, la razón, la ciencia, la evolución, uno de los pilares que sostiene esta cultura hegemónica dominante en la sociedad moderna, la que se pretende instalar acá. Bueno, mencionamos esto para decir que la perspectiva decolonial se plantea luchar contra esto, se plantea, digamos, oponerse a esta epistemología basada en la episteme moderna, para poder dar paso a otras epistemologías, y a otras culturas, y a otras epistemes, y ese es el punto. Bueno, ahora, yendo un poquito más, con más precisión, al tema de los mecanismos de dominación. Aquí la idea básica es que nuestra sociedad en general, en América Latina, construida por la élite, lo que hace es construir una jerarquía. ¿Ya? El punto es construir una jerarquía. ¿Ya? Una jerarquía en la cual en la punta superior se pone la élite y en la base se pone la comunidad, el pueblo, la población, los obreros, etc. Pero como esto, digamos, tiene que construirse, transformarse y traducirse en un discurso, esto tiene que tener un argumento, tiene que tener una justificación. Yo no puedo decir, yo soy mejor que tú, así nomás. Tengo que decir por qué soy mejor que tú. Tengo que tener un argumento. Ahora, la élite ha desarrollado varios argumentos para convencer a la comunidad y al pueblo de que ella, la comunidad, tiene que estar ubicada en la base de la sociedad. Entonces, el punto es cuál es el argumento que construye la élite. Y, digamos, y entender que ese argumento es poderosísimo, no es un argumento cualquiera, no es un argumento sacado del bolsillo, ¿ya? Sino que es un argumento, es una síntesis
que la élite, en base a distintas experiencias y trabajos, lo ha ido probando de país en país hasta lograr conseguir la dominación de la comunidad en base a esta sociedad piramidal. Entonces, yo voy a mencionar algunos de estos argumentos, puede ser que haya otros más, pero para entender esta perspectiva de la mirada decolonial. O sea, estamos hablando de lo decolonial, significa trabajar con el discurso construido en nuestra subjetividad que ha sido colonizado. ¿Cuál es el discurso? Un discurso que construye jerarquías. Durante la colonia, un discurso fue la pureza de sangre. ¿Ya? La pureza de sangre. Ahora, anecdóticamente, siempre se dice que la nobleza tiene sangre azul. No sé si han escuchado eso. La nobleza tiene sangre azul. ¿Y por qué tiene sangre azul? Porque está vinculada con Dios, está vinculada con las divinidades. ¿Ok? Pero el pueblo tiene sangre roja, ¿ya? Y por lo tanto no pertenece a esa nobleza. Entonces, esa es una jerarquía. ¿Ya? Es decir, los que están más cerca de Dios están en la cúspide de la jerarquía y los que están más lejos de Dios tienen que obligatoriamente estar en la base. Eso justifica, ese argumento construido justifica de por qué los indígenas no pueden estar en la parte superior, ¿no es cierto?, de la jerarquía. Porque ellos no creen en Dios, porque ellos están lejos de Dios, porque la religión del mundo indígena es una religión pagana, es una religión que tiene supersticiones, tiene creencias que no tienen fundamento. Dios sí tiene un fundamento. ¿Ya? La Iglesia Católica ha construido un fundamento basado en Dios. Entonces, primer argumento, y cualquiera de ustedes que haga algunos estudios sobre historia va a encontrar que se construyeron jerarquías en base al argumento de la pureza de sangre. Bueno, muchas más cosas se pueden decir al respecto. Otro argumento que surge bajo el siglo XIX es el argumento del racismo, ya que algunas de las colegas en las presentaciones de las mesas que estuvimos juntos mencionaba el tema del racismo. Ya creo que fue la colega de Guatemala, y que, claro, durante el siglo XIX es un siglo en el cual aparece la ciencia, aparece, digamos, los primeros descubrimientos científicos, se empieza a ordenar la sociedad en base a ciertas lógicas más productivas, más centradas en el progreso. Digamos, ahí aparece una cultura que va desterrando lentamente la religión y va poniendo entre paréntesis la idea de Dios, y va surgiendo el argumento de que todo esto tiene que tener una evidencia, de que la realidad es algo que tenemos que investigar, que, digamos, Dios es algo que puede ser o no puede ser. Bueno, mientras tanto, entre paréntesis, surge una disputa entre la Iglesia y el Estado burgués triunfa sobre la Iglesia y se impone. Ya en la época de la Inquisición, el Estado y la Iglesia era lo mismo. ¿Ya? O sea, quien conducía el Estado y la sociedad monárquica en esa época era la Iglesia. ¿Ya? Pero en el siglo XIX eso se rompe. Pero entonces, ¿cómo ordenamos la sociedad? ¿Cómo ordenamos la sociedad? La sociedad utiliza un argumento que es el racismo, para decir de que científicamente existen razas. ¿Ya? Existen razas inferiores y razas superiores. ¿Ya? Y casualmente las razas superiores son las razas blancas y las razas inferiores son las razas negras o más morenas. ¿Ya? Entonces surge el argumento. Ahora, tal vez eso podría pasar, ¿ya? Porque efectivamente existen poblaciones blancas y poblaciones negras, pero sin embargo se le agrega además decir de que las poblaciones blancas son más inteligentes, que las poblaciones blancas tienen argumentos, sabiduría, elementos para construir una sociedad. Ya hay que pensar en Hegel, ¿no es cierto? Hegel, ¿no es cierto?, escribe un libro que se llama Filosofía del Espíritu, y él dice: el espíritu, que es la conciencia, vaga por el planeta, pasa por América Latina, pasa por África y se detiene
en Europa, ¿ya? Y particularmente se detiene en Alemania. Hegel es alemán, ¿ya? Entonces el espíritu es la conciencia, es la inteligencia, es la racionalidad, es la que tiene la capacidad de construir el Estado y de construir la sociedad. ¿Y qué pasa con el mundo indígena? ¿Qué pasa con las comunidades en África y en América Latina? Son comunidades que están atrapadas por la naturaleza, no tienen capacidad de dominar la naturaleza, de controlar la naturaleza. Entonces, digamos, son razas inferiores, ¿ya? Entonces ahí se construye la segunda argumento y justificación de este mecanismo de dominación. Bueno, y ahora, hoy día, no sé si hoy día, durante el siglo XIX, los últimos años, los últimos 50 años, han aparecido otros argumentos que si lo analizamos entre nosotros, nos vamos a dar cuenta que estamos convencidos de alguna forma de lo que dice la Biblia. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿somos un país desarrollado? Y tal vez alguno me diga, no somos un país desarrollado. Y me diga, Estados Unidos sí es un país desarrollado. Francia sí es un país desarrollado. Tal vez algunos de ustedes que están estudiando psicología en tercero, cuarto, quinto año, todavía sin recibirse, está pensando, ¿dónde voy a hacer un postdoctorado? O perdón, un doctorado, un magíster, voy a ir a un país desarrollado. O sea, yo no voy a ir digamos, a Guatemala, porque ese es un país que no está desarrollado. O no voy a ir a Ecuador, o no voy a ir a Chile, tengo que ir a Francia, ese es un país desarrollado. ¿Se entiende, no? O sea, el argumento del desarrollo ha calado, nos ha penetrado, nos ha conquistado, nos ha colonizado. El argumento. Ahora, es interesante porque es un argumento reciente, o sea, lo tenemos aquí en la palma de la mano, ahí está, lo hablamos todos los días. ¿Ya? Eso mismo pasó en el pasado con la pureza de sangre y el racismo. Okay. Perdona, ¿cuánto me quedan? ¿10? ¿10 minutos? Ok, ya no voy a tomar 20, disculpa. Bueno, algunos podrán discutirme y tal vez tengan toda la razón. Pero el argumento que también está siendo enarbolado como mecanismo de dominación tiene que ver con los derechos humanos. ¿Ya? Está en discusión, pero quiero decir mínimamente que la idea de los derechos humanos es una propuesta valiosísima, sin lugar a dudas, pero que surge el mundo neoliberal. Los derechos humanos son individuales. Entonces, la contraposición a eso que tenemos que combatir o que tenemos que proponer y fortalecer son los derechos colectivos. Estamos defendiendo las comunidades. En el derecho internacional tenemos que poner sobre la mesa la importancia de los derechos colectivos, ¿ya? Porque muchas sociedades como Chile, ¿no es cierto?, u otros países dicen nosotros estamos por respetar los derechos humanos, pero individualmente. Pero cuando el colectivo quiere proponer algo, eso no existe. O sea, los colectivos no, las comunidades no. Ya eso no le gusta al mundo liberal. Bueno, pero no discutamos más sobre eso. Bien, pasemos al otro punto, me quedan 10 minutos, ya, o 15, 20, 21. Nuevos fenómenos sociales. Aquí yo creo que ya podríamos decir que la perspectiva de colonial busca hacer un aporte. No quiero decir que los nuevos fenómenos sociales sean, digamos, señalados y trabajados por la perspectiva de colonial. Probablemente muchos de ustedes, feministas, indigenistas u otras miradas, digamos, se apoyan en la mirada de colonial. No quiero decir que sea fruto esto de la psicología comunitaria crítica de colonial. Pero sin embargo me gustaría mencionar esto porque yo creo que es el campo que estamos trabajando hoy día. Y quiero definirlo como nuevos fenómenos sociales para que tomemos conciencia de que, digamos, en el siglo XXI, de alguna forma hay un giro, hay un cambio, estamos viviendo otra etapa. Primero, también clarificar que estos nuevos fenómenos sociales no necesariamente son nuevos, ¿ya?, sino que son antiguos, como las chicas que pusieron anteriormente en esta mesa y dijeron el tema del feminismo no es reciente, es un tema de siglos.
¿ya? Pero quiero decir que son nuevos también porque lo que ha estado presente en el siglo XX como movimiento social, como, digamos, como protesta social, como movilización social, no han sido estos nuevos fenómenos sociales, sino que han sido otros. Algunos llaman movimientos sociales clásicos, y tiene que ver con los movimientos obreros principalmente. Ya ha sido, digamos, la crítica del mundo obrero hacia el mundo industrializado. La crítica del mundo obrero a decir que cuando se pone sobre la mesa el tema del desarrollo, ese desarrollo trae beneficios para una élite, trae beneficios para grupos privilegiados, trae beneficios para la clase alta. Entonces, los obreros, la clase del proletariado, la clase baja, la clase media, la clase baja, critica, ¿no es cierto?, a la élite porque se queda con la parte de la torta más relevante de los beneficios del desarrollo. Entonces, todos los movimientos obreros, incluso movimientos campesinos, durante el siglo XX, hablemos, ¿no es cierto?, de 1907 en el caso de Chile, hacia adelante, ya han habido explosiones sociales, han habido huelgas, han habido un pliego de peticiones, hay gobiernos que han caído, ya lo que pasó con Cuba, lo que pasó con Chile, lo que pasó con Brasil, con todos los países de América Latina, ya lo que ha habido principalmente, no digo que sea lo único, han sido reivindicaciones de una clase social que podríamos calificar como una clase social baja, proletaria, obrero principalmente, y eso nutrido, orientado, documentado por el marxismo. ¿Ya? El marxismo que tiene una lógica, que tiene, digamos, una interpretación de la realidad europea, se asienta sobre la lucha de clases. ¿Ya? Entonces esa interpretación es la que ha penetrado América Latina y los obreros latinoamericanos, digamos, han hecho suya esa mirada y han desarrollado algunas revoluciones para cambiar el sistema social en el sentido de democratizar la modernidad, en el sentido de generar un Estado que efectivamente cumpla con su objetivo, que es resolver los problemas de la comunidad. Bueno, ahora esos son los clásicos movimientos sociales. El punto es que hoy día, creo yo, modestamente, estamos hablando de nuevos movimientos sociales. Bueno, entonces, estos nuevos movimientos sociales han ido apareciendo, rechazan al sistema, se niegan, han generado oposición, ya han generado nuevas demandas sociales, ¿ya? Y esto tiene que ver, para mi gusto, con lo que conversé el otro día, con estas tres etapas del itinerario en América Latina. Yo mencionaba una primera etapa del siglo XX, de la civilización y la barbarie, de la modernidad opresora versus la modernidad democrática, etapas que ya pasaron, podríamos decir, y que hoy día nos encontramos con una tercera etapa que es la lucha o el eje monoculturalidad y diversidad. O sea, esta corriente, esta episteme moderna, esta cultura occidental, lo que ha hecho es instalar una sola cultura, una monoculturalidad, una monocultura. Eso ha sido su esfuerzo. Pero hoy día estamos frente a una diversidad. O sea, hoy día se hace evidente la presencia de muchas culturas. Tanto así de que Canadá, el mundo liberal, ha hecho una fuerte discusión de la importancia de la diversidad. ¿Ya? Y ellos han concebido un nuevo concepto que se llama la multiculturalidad, para decir de que existen varias culturas, pero también para decir de que el sistema neoliberal, o no neoliberal, sino que el liberal, tiene que adaptarse a los nuevos tiempos y no seguir con la cantinela de la monoculturalidad y decir, tenemos muchas culturas y la sobrevivencia del mundo liberal depende de incluir de alguna forma a esta diversidad cultural. Entonces ahí surge el concepto de la multiculturalidad, pero como conversábamos el otro día en la mesa, digamos, América Latina propone el concepto de la interculturalidad. Bueno, entonces en esa lógica que estoy diciendo, de este eje, de esta tensión entre
entre la monoculturalidad o multiculturalidad y la diversidad se insertan los nuevos fenómenos sociales. Ahí se insertan. Ahora, ¿cuáles son los nuevos fenómenos sociales? Ya, y aquí, digamos, yo propongo algunos, también ustedes proponen otros más. El feminismo, el mundo afrodescendiente, los movimientos indígenas, los movimientos LGTBI+, los movimientos de migrantes y la juventud y la tercera edad. Para mi gusto, esos son los nuevos movimientos sociales. ¿Cómo estamos en el tiempo? Ya Jorge Mario me está marginando a este congreso. Decir algunas cosas chiquititas sobre esto. La mujer reclama la propiedad de su cuerpo, critica la asociación de género con el tema de los roles sociales, critica el patriarcado, critica el diferencial del poder que tiene el hombre sobre ella. Son algunas críticas que plantea este nuevo movimiento social. Los afrodescendientes plantean la crítica a la discriminación, la asociación del color de la piel oscuro con el trabajo obrero, con el trabajo sucio, con el trabajo físico. Los afrodescendientes plantean que la asociación del color de piel oscuro lo hacen señalando como si ellos tuvieran fortaleza física corporal, pero no intelectual. O sea, ¿quiénes son los mejores jugadores de fútbol? ¿Quiénes son los que ganan, ¿no es cierto?, los campeonatos mundiales? ¿Ya? Pero no se dan los cargos necesarios para esa población a nivel de gobernar, tomar decisiones, ser científicos, etc. Bueno, etc. Muchas cosas se podrían decir allí. Sobre eso me parece muy interesante lo que dice Franfano, ¿ya? Pero otro día lo vamos a trabajar porque es muy valioso ese tema, ¿no? Ok. Abrir. Digamos algunas cosas sobre eso. Fran, a pedido del público, Fran Fanon, ¿no es cierto?, hace varios estudios. Escribió un libro que se llama Los Condenados de la Tierra. Ya, se lo recomiendo, pero lo recomiendo otro, mejor, que se llama Piel Negra y Máscaras Blancas. Ya, y cuando él escribe este libro, que es un libro de muy fácil lectura, son 300 páginas que uno se las lee en 5 minutos, en un día, no sé, muy rápido. Lo que dice es que los negros de Martinica, que es la isla donde él vive, ya quieren ser franceses. ¿Ya? Entonces él dice, esta población negra, hay que pensar que Franfano era negro, dice, en el fondo esta población negra son como no hombres, porque quieren llenarse de una cultura que no les pertenece, ¿ya? Y quieren llenarse de la cultura francesa. Entonces, cuando uno de estos negros se considera evolucionado, desarrollado, es porque habla bien francés. Y cuando, si es posible, se casa con una mujer blanca. Y si es posible, estudia una carrera y una profesión que tiene que ver con el mundo occidental. Entonces lo que está pasando con este negro y esta población negra es que rechaza lo propio y se empieza a blanquear. Blanquearse no solamente es pasarse un cepillo de la piel, sino que además vivir, pensar, sentir, ¿no es cierto?, y trabajar como si fuese un plan. Entonces, esa cuestión que plantea Franfano es muy interesante porque en definitiva muestra esta colonización exclusiva de la composición del espíritu de esta población negra. ¿Ya? Entonces, ahí estamos trabajando lo que estamos diciendo. Bien, rápidamente, y solamente lo voy a leer más porque yo creo que lo hemos trabajado en todo el Congreso, propuestas. Proponer desde la perspectiva de colonial, fortalecer la dinámica de la comunidad. Proponer, deconstruir, decolonizar la episteme moderna, la colonización del pensamiento o del imaginario, como decía Gruzinski. Deconstruir los discursos de la élite en esta movida de convertir la comunidad hacia la modernidad. Creo yo que dentro de esto cabe perfectamente lo que es el diálogo de saberes, lo que es la interculturalidad, lo que es el vivir bien, lo que es la perspectiva plurinacional, lo que es el cambio civilizatorio. En fin, todos estos elementos
que están aquí y allá, y lo hemos discutido en gran medida hoy día, son los elementos que podemos profundizar más, y no necesariamente pertenecen a la perspectiva de colonial, pero sin embargo calzan perfectamente con esta mirada. Bien, les agradezco que hayan tenido, digamos, el ánimo de escucharme después del almuerzo. ¿Ya? Espero que haya sido interesante. Muchas gracias.